Hola aumentados, estamos felices de verlos acá nuevamente y el día de hoy vamos a aprender a hacer algo que nos habían preguntado hace un tiempo y nos volvieron a preguntar ahorita y es cómo podemos crear animaciones como la que vemos acá de un modelado 3D que nosotros hagamos o descarguemos y cómo colocarlas en el programa de Spark. Y en este caso también vamos a aprovechar que TikTok ya tiene una plantilla para colocar objetos en superficie. En este caso, en esta plantilla yo estoy utilizando una plantilla que se llama Word Object. Y eso es porque cuando yo lo vea en el celular, él se va a ubicar en una superficie donde voy a poder ver este objeto. Lo primero que vamos a hacer en este caso es aprender cómo hice para hacer esta galleta. Y para eso voy a utilizar el programa de Nomad School, que recuerden que es un programa que funciona tanto para celulares, sean Android o iOS, y funciona para tablets, sin importar también, digamos, qué sistema esté manejando. Lo primero que voy a hacer es ir directamente entonces a la tablet, en este caso, y vamos a aprender de una forma sencilla cómo hacer esta galleta que luego vamos a animar. Recuerden que aquí en la parte derecha de abajo pues está la imagen de la que se ve aquí el lapicito y les dejo la pantalla completa para que sea con más claridad todos los botones del programa de Nomad School. Ahora lo que voy a hacer es crear un nuevo archivo para poder ver todo el proceso desde el inicio. Entonces para esto lo primero que yo hago es ir a la parte de arriba donde está la carpetica, seleccionamos donde dice crear. Le voy a dar crear nueva escena, le digo que sí. Vamos a eliminar este objeto que tenemos acá por defecto, que se ve aquí en la parte donde están los tres cubos. Vamos a darle en eliminar, está seleccionado porque tiene un color ahí como medio naranjita oscuro, o café más bien. Entonces lo eliminamos. Vamos a ir a la parte donde está la imagen. Em, lo primero que yo recomiendo es hacer es buscar la imagen de referencia, que en este caso es esta galleta que encuentro en internet. Le escribí galleta de Navidad, le doy clic mantenido, lo guardo en mis fotos. Luego que lo guardo en las fotos, vuelvo nuevamente a mi programa de Nomad School. Vamos a ver la parte superior. Van a encontrar una parte que es un cubito, que es como una montañita. Es una imagen como de montañitas. Y abajo encuentran una opción que se llama imagen de referencia. Si ustedes lo tocan, en este caso que yo ya lo he cargado, me aparece así. Lo voy a restablecer configuración para que vean cómo aparece inicialmente. Aparece así, cubriendo toda la pantalla. Pero para poder importarlo, lo primero que vamos a hacer es tocar aquí donde está la imagen, dar la opción de importar. Vamos a fotos, seleccionar la imagen que ustedes deseen, que en este caso, digamos, va a volver a colocar la galleta, le damos a agregar y él automáticamente la pone acá. Luego ya puedo cerrar esta ventanita en la X y hay una opción que se llama transformar. Si yo toco la opción de transformar, me va a dejar modificar mi imagen de referencia. Yo por lo general la dejo un poquito más pequeña para que pueda trabajar sin que moleste en la parte superior. Luego, lo que voy a hacer es ir a la parte izquierda, seleccionamos los cubitos, vamos a dar a añadir y seleccionamos cilindro. Ese cilindro necesito girarlo 90 grados. En la parte izquierda hay una opción que llama capturar, esta está en español, pero si no, es esta parte que se ve como un tipo de triángulo y tiene 90 grados habilitado. Esto es para que cuando yo mueva aquí en este eje específicamente, que es hacia adelante, se van a dar cuenta que el giro exactamente, perfectamente 90 grados. Voy a rotar para mirarlo del lado derecho y ver cómo está viendo mi pieza. Vamos a devolvernos y vamos a dejarlo como estaba a 90 grados, que es así. Tiene que quedar totalmente así. Aquí lo estoy mirando, se dan cuenta que es en la cara derecha, que dice right. Vamos a dejarlo un poquito más pequeño para que quede delgado. Voy a volver nuevamente a la cámara frontal, entonces roto, puedo tocar aquí en la parte donde dice front, en la parte de arriba del cubito, y vamos a dejarla como del tamaño de la galletica. Aquí solo estoy moviendo, realmente es el objeto, no es que esté modificando el tamaño ni nada, ni digamos nada directamente el objeto. Solo lo muevo con los dedos para poderlo ubicar. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un cubo. Entonces vamos a ir a la parte superior donde se añaden todos los objetos, donde están los tres cubitos. Vamos a darle a añadir y vamos a seleccionar el que se llama caja. Esta caja la voy a bajar y la vamos a dejar del tamaño del cuerpo de la galleta. Ahora, si se dan cuenta en esta parte de ahora arriba a la derecha, estamos con un objeto que todavía no es editable. Para volverlo editable, vamos a ver la parte inferior donde dice voxel. Si yo lo toco, se van a dar cuenta que ahora me aparecen aquí más herramientas. En este punto voy a darle nuevamente voxel para modificar la malla, es decir, que va a quedar la malla un poco más densa. Si uno acerca, pues se ven más y más cuadraditos más pequeñitos. Esto es porque ahora que vamos a hacer el recorte, vamos a ver la herramienta que se llama recortar. Tienen que deshabilitar en la parte superior donde dice simetría. Tienen que dejar habilitar la opción que se llama voltear y tenemos que seleccionar la opción que se llama lazo.
Entonces vamos, deshabilitamos simetría que está en la parte de arriba que dice sim, habilitamos lazo y habilitamos voltear. Luego vamos a ir aquí a la parte superior donde está el material, que es una esfera con unas rayitas hacia abajo, se llama Material Box, y vamos a seleccionar la opción que se llama Mezcla. En Mezcla vamos a bajarle la opacidad para poder ver la pieza que está abajo. Luego que ya tengo esto, voy a empezar a dibujar sobre ese cuadrado, pero con la forma que tiene la galleta. Entonces empiezo a dibujar. Si uno lo está haciendo bien, va a quedar en color lo que uno está recortando. Si no, digamos que se dan cuenta que en ese momento toda la pantalla se ve blanca y se va quedando solo color. Si no pasa esto es porque donde es la opción de de voltear está al contrario. Entonces ya cuando nos queda así, se dan cuenta que quedó se recortado la parte que necesitamos del cuerpo. Vamos a ver la parte superior del material, vamos a dejarlo nuevamente en opaco y vamos a mirar nuestro modelado. Si se dan cuenta, en este caso está muy ancho. Entonces, en la vista de derecha, que es right, vamos a darle en aparato y vamos a dejarlo más delgadito hasta que quede del cuerpo de la galleta. Ya como lo tenemos con la forma del cuerpo digamos, del grosor, tanto la galleta como la cabeza, vamos a unir estos dos objetos. ¿Y cómo se hace esto? Entonces, ya teniéndolo así, voy a darle nuevamente front. Vamos a ir acá a la parte izquierda donde están los tres cubitos. Vamos a seleccionar los dos en las casillas, que son el objeto del cilindro y lo que es la caja, que era el cuadrado. Y vamos a darle donde dice unir. Ahí automáticamente ya me los une, pero es importante darle nuevamente voxel para que quede todo con la misma subdivisión. Entonces, si se dan cuenta que ya tenemos como todo el objeto unido. Voy a ir donde dice suavizar. En suavizar, en la herramienta, en la parte superior, hay una parte que es una brocha. Selecciono esa brochita, que es como, no es una brocha, perdón, sino es un pincel. La brocha está al lado derecho. Utilizo la que es como un pincel. En la parte de abajo vamos a buscar. Aquí debe aparecer así. En la parte superior vamos a bajar hasta donde dice tipo de trazo. Y a cambio de punto, que viene por defecto, lo voy a dejar en agarre y radio dinámico. Aquí lo que yo voy a hacer es con ese tamaño que estamos viendo acá, aquí ya tengo seleccionado ese objeto, aquí en la parte izquierda voy a dejar un tamaño grandote, en la fuerza se la vamos a dejar intensidad 80, toco en la mitad de la imagen y empiezo a desplazar. Recuerden que si ustedes ven cubitos es porque en la parte de abajo yo tengo aquí habilitado lo que se llama malla. Si yo deshabilito la opción de malla, ya solo voy a ver la pieza como estamos viendo acá. Le hago clic varias veces y lo empiezo a desplazar hacia afuera. Esto es para suavizar toda la pieza. Si le subo más la intensidad, empiezo a suavizar cada vez más rápido la pieza. Y esto lo hago para que nuestra galletita quede redondita y suave en todos sus bordes. Termino de arreglar las partes del corte que estaba haciendo. Ya lo tenemos así. Ahora, ¿qué es importante acá? Poder dejar los brazos que queden como una T. Y para esto voy a deshabilitar ahora mi imagen de referencia. Entonces voy aquí donde está la imagen, en la parte superior el icono de imagen, que es donde cargamos la imagen de referencia. Deshabilito la cajita para que solo me quede así el objeto, porque ahora necesito ir a la opción donde dice en la herramienta que se llama mover. Lo tengo en este momento en este tamaño, que es un tamaño de radio 140. Vamos a dejar habilitado, aquí está la simetría. Y lo que yo empiezo a hacer es a mover estos bracitos y a dejarlos un poco más hacia arriba, como si fuera como si él estuviera con los brazos totalmente extendidos. Y esto es lo que le llamamos más o menos la pose T. Entonces estoy moviendo y perfeccionando los brazos. Vamos a mirar la parte de atrás porque a veces solo ustedes modifican la parte de adelante, pero si se dan cuenta, digamos aquí en la parte de atrás, no estaba quedando con la forma de T. Más o menos vamos dejando nuestra galletita de esta forma. Ustedes lo pueden ir perfeccionando como ustedes deseen. Y ahora ya tenemos la forma de nuestra galleta. ¿Qué nos hace falta como tal ahora? Lo que nos hace falta es ojos y boca. Entonces vamos a hacerlo de una forma sencilla. Vamos a ir donde dice tubo acá a la derecha, sin añadir nada, simplemente buscamos la opción de tubo. Vamos a la izquierda donde dice curva. Me voy a acercar aquí donde está la cara y voy a hacer una parte de un ojito. Voy a repetirlo nuevamente, más o menos así. Aquí hay una opción que llama espejo, automáticamente me aparece al otro lado. Hay una opción que se habilita spline y lo que hace es dejarlo un poco más suave. Y empiezo a ubicar nuevamente los puntos y se dan cuenta pues al otro lado, él va haciendo exactamente lo mismo. Entonces vamos a ubicar los puntitos
para poder dejar como la forma del ojito. Vamos a dejar este un poco más abajo y ustedes lo van adecuando como ustedes prefieran. Luego de que ya ustedes han hecho la parte del ojo, es importante volverlo editable. Es decir, aquí arriba a la derecha superior dice validar. Entonces a esa opción de validar la vamos a tocar y automáticamente ellos ya quedaron así. Si ven la parte izquierda superior, donde dice añadir, vemos que el tubo, que son realmente los ojos, tiene una carpeta que se llama mirror. Si yo toco este mirror, nuevamente aquí en la parte derecha superior encontramos una opción que llama validar. Aquí en este punto, si yo le doy validar, él ya queda solo un objeto. Dice mirror, que son los ojos, y si ya digamos, los habilito o deshabilito, nos damos cuenta que ya están listos los ojos. Voy a dejar los ojos así. eh, Vamos a crear la boca. La boca simplemente vamos a hacer nuevamente. Aquí agregar en añadir un cilindro. Lo giramos 90 grados hacia adelante. Miramos de costado. Voy a habilitarle la opción que se llama aquí abajo, que es una lupita que se llama individual o se llama solo. Vamos a dejar esto más delgadito. Vamos a ir de frente. Con la opción de volver editable que se llama voxel, lo habilito. Vamos a recortar. Y si yo hago un recorte solo así, nos damos cuenta que ya quedó como una forma de una boquita. Voy a deshabilitar la opción que llama abajo individual o solo para que otra vez me aparezca, pero ustedes, digamos, en este punto no lo ven porque está dentro de la galleta. Si le doy la opción de aparato, ya me aparece y si lo mando hacia adelante, ya lo empezamos a ver. Entonces vamos a dejarlo más pequeñito, vamos a subirlo, vamos a mirarlo de costado para ver qué tan afuera adentro está. Lo dejamos más o menos de ese tamaño. Vamos a utilizar uno igualito para poder hacer la lengua. Simplemente le doy aquí en la parte izquierda donde dice clonar. Cuando ya lo clono, tengo que desplazarlo para poder ver que aparece el clon. Vamos a rotarlo totalmente en casi 180 grados para que nos quede mirando hacia abajo, que sería así. Perdón, así. Nos va a quedar de esta forma como si estuviera mirando hacia arriba. Y ya ahorita les muestro para poder que puedan ver un poco más fácil, porque aquí como todo está el mismo color, pues no es tan fácil de diferenciar. Pero lo vamos a ver así. Recuerden que a mí me aparece este color así como lo estamos viendo, que es como beige, y eso es porque aquí en la parte donde dice sombreado, yo le tengo habilitada la opción que llama Matte Cap, que es una opción para uno poder esculpir y poder mejor ver las formas. Si le doy en PBR encendido, que es lo que voy a habilitar ahora, nos damos cuenta que ahora se ve de este modo. En PBR encendido ya puedo agregar color. Entonces ya tengo seleccionado ese objeto. Si me voy a la opción de pintura, y aquí abajo donde está la esferita, en la parte izquierda, que es donde se ve un color, lo puedo seleccionar de una vez de color rojo, le puedo dar pintar todo, puedo seleccionar la parte de la boca, le puedo dar un color que va a ser como un color cafecito, oscuro, le doy nuevamente pintar todo, a los ojos le puedo dejar el mismo color, entonces lo pinto todo, y el cuerpo más o menos debería ser como un color, como más o menos este, que es como un café un poco más claro y ya uno se va dando cuenta que ya tiene forma. Aquí hace falta un corbatín. ¿Cómo se hace el corbatín? Vamos nuevamente a tubo, seleccionamos en la parte izquierda donde dice curva, vamos a dibujar aquí una parte nomás, como si fuera así un triangulito. Vamos a unirlos, habilitar siempre la parte superior donde dice spline y también reflejo. El spline lo que hace realmente es suavizar nuestros punticos. Aquí cuando ustedes tienen un punto y lo acercan a otro, automáticamente lo eliminan. Si quieren agregar otro, pues tocan en la línea en cualquier parte que quieran agregar otro. Entonces hacemos esta forma del corbatín. Si yo lo toco el punto, a veces se pone en color negro, que es que queda recto, pero si lo vuelvo a tocar queda en blanco, que es para generar estas curvaturas. Ya lo tenemos listo. ¿Qué hacemos ahora? Aquí en la parte derecha superior le damos validar. Vamos nuevamente a la parte izquierda, donde está lo que es la escena. Aquí nuevamente me aparece el tubo. Lo selecciono donde dice mirror. Y en la parte aquí derecha superior, en el centro de la pantalla, siempre es donde está la opción de validar. El validar siempre lo que hace es crear ese espejo, lo vuelve en un solo objeto. Ya tenemos nuestro corbatín. Vamos a agregar nuevamente dos esferas. La vamos a dejar pequeñas acá, las vamos a colocar al frente, lo dejamos bajito, llevamos al frente, le dejamos más pequeño, nuevamente miro de frente, vamos a dejar, cuando uno toca dos veces el botón de la cara, digamos si dice front, él hace como un zoom al objeto que nosotros tenemos.
Vamos a mirar de costado, lo vamos a dejar un poco más adentro para que parezca como la mitad de la esfera. Y ya teniéndolo acá, lo que hacemos es clonar. Aquí en la parte izquierda hay un botón que llama clonar, uno baja para que aparezca la siguiente, digamos, el siguiente esferita. Aquí estoy seleccionando el objeto, tengo que seleccionar la esferita, vamos a dejarlo de este tamaño, me alejo, le voy a dar nuevamente clonar, bajo, nuevamente clonar y bajo. Aquí no me quedó, entonces lo toco nuevamente clonar y bajo. Y listo. Aquí simplemente es agregar color. Entonces seleccionan lo que ustedes le van a agregar color. Digamos en este caso voy a seleccionar el borde del corbatín. Me voy a la opción de acá a la derecha donde está la opción de pintura. En la parte izquierda allá abajo seleccionamos el color, le damos pintar. La esferita la vamos a dejar, la selecciono y la colocamos de color amarillo. Aquí estamos todavía seleccionando es el corbatín. Vamos a seleccionar a ver si selecciona la esferita. Entonces la dejamos amarillas. Pintar, vamos a seleccionar la esferita. Pintar todo. La esfera de abajo. Nuevamente le damos la opción de pintar todo. Seleccionar la última esfera y donde da la opción de pintar todo. Y ya tenemos nuestra galleta. Pero aquí es importante bajar el peso. Para eso siempre voy a buscar la opción donde dice malla. Recuerden que esta malla puede que no les salgan y eso siempre lo van a encontrar aquí en nuestras herramientas de configuración. Aquí van a encontrar donde dice dos caras, malla, capturar todo. Esto si lo habilito o los habilito se va a quitar de la parte de acá abajo inferior. Ya lo dejo en malla y nos damos cuenta que tiene mucha subdivisión. Vamos a empezar a bajar mucho el tamaño. ¿Y esto para qué sirve? Para que no pese. Entonces selecciono primero la parte de la boca, la selecciono, voy aquí donde está este diamante, buscamos donde dice Dino Topo y lo vamos a dejar en 150, la vamos a dar donde en 150 no, sino la vamos a bajar a 48, creo que más o menos puede ser, no, este lo vamos a dejar un poco menos, lo vamos a dejar en 20 y la vamos a dar reforzar. Y automáticamente él me bajó la cantidad de polígonos. Con la boca vamos a hacer lo mismo. Con la parte, esa era la lengua, ahora seleccionamos la boca. Diamante, ya le tengo el número que más o menos va a ser en 20. A ver acá. En 20 puede ser en 15. Pues ustedes van probando. Le vamos a reforzar malla. En este caso, digamos, si se dan cuenta ya fue demasiado y quedó con poca forma. Le voy a dar como ese control Z y la vamos a bajar más o menos a 20. Esto ustedes lo pueden ir haciendo también de otra forma. Vamos a hacerlo ahora con la parte, digamos, de aquí del corbatín. A cambio de donde estamos en Dinopo, pueden ir a decimar. Y en decimar, ustedes le van dando a la opción el botón de decimar y él va bajando automáticamente. Ustedes van mirando qué tanto van decimando. Así voy a hacer con todos los objetos. Entonces seleccioné la esfera amarilla, en este caso. Y la esfera amarilla, nuevamente, donde dice decimar, vamos a ir a aquí no me deja decimar esta esfera, si se dan cuenta, cuando yo estoy en la opción, y esto pasa porque no la he vuelto editable. Entonces siempre toca darle voxel, en voxel ya me deja decimar, y puedo ir bajando el tamaño, tocando varias veces decimar, hasta que me quede el tamaño que ustedes deseen. Vamos nuevamente a la esfera de abajo, la volvemos editable, vamos en la parte superior donde dice decimar o V, le damos varios toques hasta ver que quedan bajos polígonos. Esta esferita se le puede bajar otro poquito. Vamos a hacer eso mismo con todas las demás. Entonces recuerden que siempre que no les deje de decimar es porque todavía no está editable. Vamos con la última y decimamos. Existen muchas opciones de poder bajar el peso. Este es uno que trae el programa. Algunos son un poco mejor, que no, o sea, no bajan tanto la resolución de nuestras piezas, pero aquí le voy a dar voxel para bajarla nuevamente. No la podemos dejar así. Ahora vamos a ir con los ojos. Vamos a darle nuevamente en voxel. Vamos a darle en decimar y empezamos a bajar el tamaño. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el cuerpo. Seleccionamos el cuerpo, le damos decimar hasta que quede más o menos así. Ustedes pueden ir probando, en este caso yo lo estoy dejando muy bajito porque recuerden que necesitamos que el peso nos sirva para que funcione tanto en TikTok como en Instagram. Ya teniéndolo así, el siguiente paso es exportarlo. Vamos a mirar el peso aquí en la parte donde está la carpeta. Vamos a bajar y vamos a buscar donde dice exportar. Hay una opción que está GLTF activado, todo lo dejamos por defecto, exportar GLTF. Y aquí nos dice el peso, 395, 399 kilobytes. Más o menos ustedes lo pueden dejar máximo casi a 1 megabyte, pero TikTok he visto que
trabaja bien con 500 kilobytes o menos, mientras que Spark sí admite un poco más, al igual que en Snapchat. Entonces vamos a ahora enviarlo a nuestro computador, en este caso yo lo voy a mandar al computador, pero ustedes lo pueden lo pueden subir a un correo, a una carpeta o mandarlo como ustedes deseen, pero lo importante es que esté en el computador. Ahora vamos a hacer el siguiente paso, que es editar, es animar el personaje. Entonces vamos a ir ahora al computador. Ahora que pasamos al computador, vamos a utilizar nuestro modelado de la galleta, que recuerden que la pasé en GLTF y ya la tengo en mi computador. En este caso ya tengo abierto Blender, es el programa que vamos a utilizar, porque resulta que cuando ya tenemos nuestro modelado y lo vamos a subir directamente a Mixamo, necesitamos tenerlo en FBX. Hay que tener en cuenta, como les había dicho, que si uno va a hacer el diseño, lo ideal es que nuestro diseño tenga la pose T. La pose T es esta parte que vemos que los brazos están extendidos de izquierda a derecha. La parte de las piernas no hay tanto inconveniente desde que estén separadas. El cuello, pues en este caso, digamos, es un cuello que es un poco grueso, entonces va a generar una deformación un poco extraña, pero como no es un cuerpo como tal, pues digamos que eso es normal que pase. Entonces, lo primero que nosotros hacemos, yo ya tengo aquí mi archivo, pero voy a hacerlo nuevamente. Vamos a darle en nuevo, abrimos nuestro Blender. Lo que hacemos es eliminar este cuadrado que tenemos acá. Entonces voy a oprimir la tecla X, le vamos a dar donde dice Delete, vamos a ir donde dice File, vamos a buscar donde dice Importar y como lo importamos en GLTF o GLB, vamos a seleccionar esta opción. Buscamos donde descargamos nuestro modelado, que en este caso yo le coloqué nombre Galleta Navidad. Antes le había puesto galleta, pero ahora le coloqué Galleta Navidad porque había hecho varios diseños antes para no confundirlos y le voy a dar importar. Miro de frente y veo que todo esté bien, que digamos pues se vea igual como se veía en el programa. Aquí en este momento no veo los colores porque lo tengo en modo de solo sombreado, pero si van a la parte derecha superior, aquí van a encontrar cuatro esferas y hay una que se llama Viewport Shading y aquí vemos que ya me aparece con colores. Lo que yo recomiendo en este punto hacer, digamos lo que vamos a hacer es crear las texturas de una vez. Pues resulta que nosotros podemos subir nuestro modelado así tal como está, pero es, digamos que se ve más bonito ya cuando le colocamos alguna textura como para darle un poco más de detalle al personaje. Para esto vamos a ir a nuestro navegador y vamos a buscar en nuestro navegador textura galleta. Vamos a darle en imágenes. Ustedes van a utilizar la textura que ustedes deseen, digamos en esta free pick que está acá, yo le voy a dar clic derecho, le voy a dar en guardar imagen como. Voy a crear una carpeta donde ustedes vayan a guardar todo el modelado de lo que ya descargaron, que en este caso yo le coloqué animación galleta y le coloqué ese tutorial, le vamos a dar guardar. Vamos a ir a Photoshop o cualquier programa que ustedes tengan de editor de video, que en este caso lo que vamos a hacer es dejar la imagen cuadrada. Vamos a abrir textura galleta, le voy a dar aquí en la parte izquierda abrir, van a buscarlo donde ustedes lo guardaron, escritorio, animación, le coloqué aquí textura galleta, le voy a dar abrir. Y aquí lo importante es guardarlo en donde está la imagen. Vamos a ir a donde dice tamaño de imagen y le vamos a colocar una resolución de 1024 por 1024. En el tamaño de imagen no, porque si lo hago en el tamaño de imagen que pega, si lo hago acá, lo que va a pasar es que va a modificar las dimensiones de la imagen. Es en el lienzo de trabajo. Entonces vamos nuevamente a imagen, es en la parte que está abajo de tamaño de imagen en lienzo de trabajo. Aquí me está diciendo que está por 2000, le colocamos 1024 y luego le colocamos 1024. Le vamos a dar OK, le vamos a dar continuar y si se dan cuenta pues ya me quedó esta imagen con este tamaño. Si lo hubiera hecho con el lienzo, lo que hace es que modifique las dimensiones. Pero también ustedes lo pueden ir modificando como ustedes deseen. En este caso, digamos, yo lo tengo aquí con la configuración de modificación. Pero aunque lo tengo en 1024, yo tenía un poquito más de textura. Es decir, si yo vuelvo a importar mi textura que tengo por acá, escritorio, animación galleta, tutorial, textura, nos damos cuenta que esta tenía un poco más de información. Entonces la vamos a colocar aquí en nuestro Photoshop. Porque digamos, la voy a colocar pues para poder utilizar la mayor cantidad de información que teníamos acá. Vamos a dejar la parte de arriba, lo que vamos a hacer es cubrir todo, extender toda nuestra galleta. eh, o también
puede ser una forma de simplemente copiarla. Yo la copio siempre con el comando de comando J o en el caso sería control J, que él saca es una copia exacta y la puedo bajar. Esto lo estoy haciendo como tal y la voy a rotar en 180 grados exactos. Aquí en la parte superior lo podemos hacer 180 grados. Y en donde dice alto y ancho, le vamos a colocar, vamos a ver si es en negativo, en el eje de alto, que es la opción que está en la parte superior, donde dice 51 y le coloqué menos 51. Esto lo hago es para que quede como un reflejo exacto de la galleta de la parte de arriba. Es decir, que no es necesario, digamos, girarlo los 180 grados como lo había hecho, sino simplemente colocarlo en modo espejo, que es lo que yo estaba buscando. Cuando ustedes lo dejan en modo espejo, se van a dar cuenta que, pues, digamos, él se une en la parte de acá abajo específicamente de la misma forma, y en de la cual, digamos, no notemos como cuál es la diferencia de donde comenzó que se repitieron las dos texturas. Ustedes pueden seleccionar las dos texturas y pueden dejarlo alineado al centro. Lo ideal es que tengamos harto detalle en la imagen en este 1024 por 1024, que se vean hartos como detalles de esos puntos de la galleta. Vamos a guardarla en JPG o en PNG. Vamos a ir a archivo, vamos a darle en guardar como. Vamos a seleccionar guardar copia de documento y seleccionamos JPG. Recuerden que si no tienen Photoshop, lo pueden hacer con Photopea, que es prácticamente casi lo mismo que Photoshop. Y se puede hacer lo mismo que estamos haciendo acá, que simplemente es crear como la textura. Entonces le vamos a colocar textura galleta. Colocamos aquí galleta, lo guardamos y ahora nos devolvemos nuevamente a nuestro Blender. ¿Para qué hice todo esto? Lo que queremos en este punto es crearle una textura a la parte de la galleta, que es la que más vemos en el modelado, es decir, el cuerpo. Vamos a ver la parte superior de nuestro Blender donde dice V-Editing y aquí nos damos cuenta de... Voy a golpear para que sepas ahí dónde está Listo. esto. Oye, mira que cuando reproduzco acá, aunque No tenga lo escuchas. conectado, Sí. Hola aumentados. Entonces, Porque yo le vamos a seguir tengo con el en tutorial preferencias. que lleva Tienes que todos buscar estos audio. sale, Porque yo no, selecciono hardware, cargo de audio. Porque aquí en esta cosa negra. no sé, se murió ahí un momento y ahí quedó, me va a tocar cerrar, volver a Aquí dice speaker. salía. Era headphones. Entonces, el segundo para arriba. No, ese, Ahora repuse. ya. Listo. Aunque no sé cómo te salió Tengo esto. que, voy a guardar. Igual es que aquí está deshabilitada la... es que cuando juego, le dejo solo una sola pantalla para... ¿Para qué? Para... Sí, De te ahí toca como que, cerrarlo y abrirlo porque está muerto. sí, es que no sé, en un momento se, Trabajo puedes tener cositas sin necesitas. Sí, cuando juego, para no recargar el sistema, hay que deshabilitar la segunda pantalla. Si no se pone lento. sí. Defender bloqueo algunas ¿De características quedó? de Dale aplicación. permitir. Sí, Eso repetir eso aquí. es lo que está generando entonces problemas. Ahora sí que vaya por vía. Listo. Ciérrale y Me toca a como reiniciar. reiniciarlo. Listo, va a comenzar nuevamente, ¿sí? Listo, vale. Pero desde el inicio, ¿desde dónde vas? ¿Desde dónde vas? Lo haces el golpe, ¿no? Mm. Listo. Ahora, no digo la hora porque creo que ya lo dije. Entonces, lo que hacemos cuando estamos en V-Editing es, si se dan cuenta, lo importante es primero que tener toda la pieza seleccionada así como lo estamos viendo. En el dado caso que no aparezca así en la parte superior, hay un botón que llama Select y vamos a darle en On. Entonces él selecciona automáticamente todo. Acá, eh, como recuerdan, aquí en la parte derecha tenemos varias partes de nuestro modelado. Lo que nosotros necesitamos en este punto no es seleccionar toda la galleta, sino solo el cuerpo. Entonces voy a salir de Edit Mode, voy a seleccionar solo la parte de la galleta y vuelvo a entrar donde dice Object Mode, cambiamos a Edit Mode. Y ahora nos damos cuenta que solo aparece seleccionado en este caso el cuerpo de la galleta. Esto que voy a hacer solo es para las texturas. Si ustedes, digamos, no van a texturizar, pues no tienen que hacer todo ese procedimiento, pero sí es importante que cuando hagan el modelado dejen las piezas separadas para poder texturizar
esas partes específicas que nosotros queremos y poder cambiar sea tanto colores y texturas cuando lo estemos utilizando tanto en Spark, que es para Instagram y Facebook, o tanto en TikTok, que el programa se llama Effect House. Entonces ahora tenemos ya seleccionado acá. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a oprimir la tecla U y esto es para poder modificar la malla del cuerpo de la galleta. El mapa V, que es, simplemente imagínense que es como cuando uno tiene una tela y esta tela uno la extiende y se puede extender de muchas formas para poder colocar la textura. En este caso, si ustedes les dan en un grab, automáticamente en la parte izquierda vamos a ver cómo aparece estas líneas, que es lo que nos va a decir dónde va a estar la textura. Nos damos cuenta que este es un, digamos, como nos está mandando la textura, es una forma que no es bien extendida. Voy a oprimir nuevamente la tecla U y vamos a dejarlo en proyección de cubo. Ahora vemos que sí tiene un poco más de forma a la pieza que es la galleta. Esto les muestro es porque puede pasar varios casos que dependiendo del modelado tenemos que utilizar diferentes formas de cómo extender esa malla V. Y siempre oprimiendo la tecla U, teniendo todo seleccionado, les va a dar diferentes opciones. Que las que yo suelo utilizar siempre está el Smart V Project, que lo va a dejar, les voy a colocar para que lo vean. Le vamos a dar OK. Lo va a dejar así como está en la parte izquierda, que lo deja un poco más ordenado, donde está la cara frontal, la cara de atrás y deja las piezas que están en el borde. Lo voy a dejar en este caso en este tipo, digamos, de malla para que podamos empezar a colocar la textura. Cuando ya lo tenemos así, lo único que debemos hacer es pasar ahora en la parte superior donde dice Shading, le damos clic. Vemos que aquí está nuestra galleta y nos aparece ahora abajo como si fuera un editor de parches o una parte donde se colocan diferentes bloques. Aquí en la parte de abajo, en la parte izquierda, está conectado un bloque que llama color atributo. Eso lo vamos a borrar. Vamos a oprimir, a seleccionar la parte donde dice Add. Seleccionamos Search y escribimos aquí imagen, textura de imagen, que es Imagine Texture. Le damos clic. Se conecta a la salida donde dice color, a la entrada de base color, donde dice Open. Vamos a ir a buscar nuestra textura. Entonces, en este caso, la textura ya lo tengo aquí en modelado galleta tutorial y tengo la que está textura galleta JPG que está cuadrada y le voy a dar Open. Ahora cuando la agrego nos damos cuenta que ya tenemos textura en nuestra galleta y esto hace que nuestro diseño siempre se va a ver con un, digamos, un detalle o como una característica que haga que sea un poco más bonito nuestros modelados. Ya teniéndolo así, voy a ir nuevamente donde dice Layout, que es la pestaña que está en la parte superior, y nos damos cuenta que tenemos una textura bonita. Voy a volver nuevamente a V-Editing, a la opción que está arriba, para que ustedes vean qué es lo que pasó aquí en la malla. Entonces aquí en la parte de la izquierda, aquí nos está diciendo qué es lo que le está colocando esta imagen cuadrada de la galleta, en qué parte le está colocando en nuestro modelado. Esto es bueno saberlo porque en el momento que ustedes quieran colocar un logo, una empresa o algún diseño específico, ustedes lo pueden, ya saben dónde está la referencia para poder empezar a colocar. Pueden hacer la imagen en Photoshop y le colocan el texto en alguna parte, digamos si fuera el pecho como está acá la galleta o en la parte, digamos de aquí a la derecha. Tienen que mirar cuál es la cara frontal y cuál es la cara de atrás. Y así ustedes van a ir probando con sus modelados para poder hacerlos cuando también los van a aplicar, sea tanto para sus proyectos o también para empresas, poder darle detalles específicos a nuestro modelado. Voy a ir nuevamente a la pestaña superior que es el Layout. Vamos a ir a File. Vamos a darle en Exportar. Vamos a seleccionar FBX. Vamos a buscar la carpeta donde vamos a guardar nuestro modelado. En este caso le voy a colocar galleta. List para Mixamo. Mixamo. Así es que le llama el programa donde lo vamos a subir. Aquí en la parte derecha superior vamos a, yo siempre por lo general lo dejo, aquí ya dice Pad Mode. Yo le dejo en copiar y le habilito esta casilla que después de que está en copiar, que es colocar las texturas, que las deja como enlazadas. Le vamos a dar a exportar. Ahora vamos a ir a nuestra página web, la cual se llama y es la donde nosotros cargamos nuestra animación. Entonces voy a irme por acá, voy a buscar mi navegador y esta página se llama Mixamo. Mixamo es como la herramienta que más suelo usar para cuando necesitamos hacer animaciones de personajes de una forma rápida y sencilla. Porque cuando uno está en este mundo de realidad aumentada, pues a veces ustedes necesitarán personas que animen los modelados, personas que modelen o hagan la pieza específica. Pero este programa nos ayuda mucho a poder crear estas animaciones. Más que todo, lo que nos ayuda es poder a bajar costos. Porque cuando necesitamos una persona que nos haga una animación, pues esto va a llevar mucho tiempo y también va a conllevar más gastos económicos para el proyecto.
Entonces vamos a ir directamente a Mixamo, la página se llama mixamo.com, es una herramienta de Adobe gratuita y en este caso vamos a darle en Browse Characters. Muy posiblemente si ustedes no tienen iniciar la sesión, pues van a iniciar una sesión, colocan su correo, lo habilitan con la seguridad de que les mandan directamente el correo e inician. Colocan su clave y comienzan. Vamos a ver a donde dice Browser Character. Posiblemente puede que ya les aparezca nuevamente así. En este caso van a aparecer varios avatares y en el siguiente tutorial vamos a ver cómo colocar varios avatares de estos en nuestros modelados, en nuestro programa de Spark AR o en Effect House, que en este caso lo que quería era que ustedes aprendieran cómo poder implementar nuestros modelados en una animación de estas. Entonces lo primero que hacemos, ustedes pueden seleccionar cualquiera de los personajes que están acá. Él les va a decir que si desean cambiar el personaje, le damos que cambiar. Ustedes van a encontrar algunos personajes que están por aquí gratuitos, van a encontrar varios con diferentes estilos y diseños. Pero como en nuestro caso necesitamos subir el nuestro, va en la parte derecha van a encontrar un botón que llama Upload Character. Aquí ustedes le van a dar clic y aquí lo que hacemos es buscar el que nosotros creamos. Si se dan cuenta, aquí nos dice que solo recibe f.fbx, .bj y .zip. Estos son los archivos que admite el programa para poder cargar nuestro modelado 3D. Por eso fue que utilizamos Blender para poder cambiarlo también de GLB, que lo exportó nuestro programa de Nomad School, a poderlo cambiar a FBX. Vamos a darle en seleccionar Character File. Vamos a ir a buscar nuestra galleta, que en este caso le coloqué el nombre de galleta para Mixamo. Y vamos a darle a abrir. Él va a cargar. Esto va a tomar un tiempo dependiendo de la red. El cargar y después, por lo general, nos va a pedir que hagamos unos puntos guías de nuestro modelado. Si no lo pide es porque el programa automáticamente reconoce la pose T de nuestro personaje y lo coloca. En el caso que no reconozca como ese que estamos viendo, lo que tenemos que hacer es siempre adecuar que el personaje quede mirando de frente. Digamos, por ejemplo, ustedes el modelado les pudo haber quedado así. Y con estas flechas lo que vamos a hacer es dejar que nuestro modelado quede de frente, mirando hacia, digamos, hacia la parte de O. Le vamos a dar siguiente. Y aquí nos va a dar varios puntos guías. Shin lo vamos a colocar aquí. Yo lo dejo bien cerquita, como es una galleta, lo dejo más cerquita a la parte del cuello. Está la parte verde, que es Grist, que van a ir cerca a la parte de lo que sería la muñeca. Pero como esto no es un personaje exacto, entonces lo vamos a dejar más o menos donde nos imaginamos que podrían ir las partes de nuestro modelado, ya que no es un personaje anatómicamente humano y sí, digamos, con estas características que se manejan. Pero ustedes ven la imagen que está a la derecha de referencia donde nos dicen más o menos que debemos colocar cada cosa. Es importante cuando manejamos este tipo de imágenes, objetos que son no reales. Aquí hay una opción donde dice Skeleton Lot y hay una parte donde dice No Fingers, porque usted puede seleccionar con 3 dedos, con 2 dedos, con la mano completa, pero en este caso como no necesitamos huesitos de la mano, nos ahorramos esos huesos y también nos ayuda para ahorrarnos también peso. Entonces aquí a la derecha dice que no va a colocar entonces nada de la mano, sino simplemente hacer el doblez solo de la muñeca. Vamos a darle en siguiente y acá dice que más o menos promedio se toma 2 minutos para poder crear esos huesos. Como les comentaba, no siempre va a quedar perfecto y más cuando no son objetos con anatomía humana. Entonces puede que queden en deformaciones cuando él coloque los huesos que jala un poco algunas partes del cuerpo que no quedan perfectas. Pero más que todo también es, digamos, de siempre dejar lo más posiblemente en posición T. Vamos a mirar qué es una posición T. Aquí le colocamos posición T modelado. Para que entiendan que casi siempre que hagan un modelado y van a utilizar Mixamo, lo ideal es dejar en esta posición. La posición T como tal es esta que estamos viendo acá en estas imágenes. Es ideal que quede totalmente los brazos extendidos, las piernas separadas, que no estén tocándose una en otra y pues digamos que tenga por lo general la anatomía más cercana a un humano. Entonces nos damos cuenta que aquí nuestro modelado ya nos quedó listo y como les comentaba, a veces va a pasar esta parte de lo del cuello y eso pasa específicamente más que todo es porque nuestro modelado, como les comentaba, no tiene una anatomía de una persona como tal humana. Va a generar que estos se rompan un poco más y más también depende de la cantidad de subdivisión que tenemos en nuestras piezas. En este caso,
como nuestro modelado no tiene un cuello como tal, pues va a hacer que siempre esta parte de acá se mueva un poco más drásticamente. Pero como les comentaba, la idea es poder hacer una animación de la forma más rápida y sencilla de nuestro modelado, pues por ahora lo vamos a dejar así y le vamos a dar siguiente. Le vamos a dar siguiente. Ustedes pueden devolverse y volver a cuadrar nuevamente los puntos hasta que van en la mejor opción que les va a quedar de, digamos, de esta posición de los huesos. Aquí le voy a colocar en la parte izquierda superior, nos pasamos, estaba en Characters y luego me pasé donde dice arriba al lado de Characters, dice Animations y aquí me salen diferentes movimientos. Voy a colocar Dance y vamos a buscar un una animación que ustedes deseen, la que ustedes decidan colocar. Simplemente tienen que ver que se mueva el personaje. Entonces yo voy a bajar. Vamos a bajar y vamos a mirar a ver qué tipo de movimientos aparecen por acá. Y en este punto es cuando les comento, cuando si digamos es un personaje o un avatar, nos va a ahorrar mucho trabajo porque él va a colocar toda la animación sin necesidad de nosotros tener que poner a animarse, animar digamos el modelado. Voy a buscar aquí a ver cómo aparece. Si por aquí voy a colocar aparte de dance, voy a colocar hip hop, creo que es que está hip hop. Vamos a mirar dónde está uno de los bailes que me parecía como interesante colocarlos. Mm, y como hacer un filtro que va a colocar en TikTok, la idea es que sea un poco fácil de bailar para que las personas también se hagan al lado del personaje y puedan bailar. Entonces ya lo coloqué, seleccioné este que llama Hip Hop Dancing. Aquí tenemos unas opciones para podernos desplazar y nos damos cuenta que aquí está la galletica. Aquí donde dice Arm Space, le bajo un poco, esto es la distancia que tanto va a separar los brazos, como les comentaba, para que no se sienta tanto la ruptura. Voy a colocarle los brazos para que queden lo más junto como posible al cuerpo. Y trae varias opciones como el rango, overdrive, que ustedes podrían modificarlo y también el tiempo de, digamos, de cómo se reinicia la animación. Ya teniéndolo así, lo que voy a hacer ahora es descargarlo. Entonces le voy a dar descargar. Vamos a darle, le vamos a dejar todo tal como está, FX binario con piel. Si ustedes quieren ahorrar un poco más de espacio, le pueden dejar los fotogramas a 24. Si quieren que sea un poco más fluido, lo pueden dejar a 30. También hay una reducción de fotogramas que lo pueden encontrar en uniforme y no uniforme. Todo esto es más que todo para poder bajar un poco más el peso de nuestra animación. En este caso, digamos, le voy a dejar que em, le baje un poco la cantidad de keyframes, que son los puntos de cada movimiento de la animación, para poder ahorrar un poco. Lo dejamos en 24 y le voy a dar descargar. Luego de que lo descargo, vamos a guardarlo donde ustedes desean. Digamos, este caso dice Hip Hop Dancing y le voy a colocar galleta. Navidad. Le vamos a dar guardar. Y ahora, solo para ver que esté funcionando, vamos a entrar a Spark. Entonces van a abrir Spark. Yo aquí tenía ya dos ejemplos de cómo estaba mi Spark. Y lo que vamos a hacer ahora, que digamos tenía, estos son otros ejemplos, y si se dan cuenta también el cuello de este modelado, digamos, alteró un poco menos, pero simplemente es ir probando, digamos, la galleta. En este caso de este modelado que estamos viendo, si se dan cuenta la galleta, también la cabeza está un poco más separada del cuerpo, mientras que el modelado que nosotros teníamos antes, la cabeza estaba más junta al cuerpo. Entonces, para poder generar un simular un poco la parte del cuello, lo que yo hice fue separar más la parte de la cabeza de la parte de aquí, lo que es los huesos de lo que es toda la parte ya cuando une el cuello aquí en la parte de abajo, para que me diera un poco más de distancia el cuello y que cuando girara no rompiera tanto la pieza de la galleta. Entonces, es ir probando más o menos como cómo dejar más adecuado nuestro modelado para que no se altere tanto la estructura de cuando, digamos, está funcionando. Ahora, ¿qué es lo que hago? ¿Y cómo lo vamos a probar? Para hacerlo desde cero, voy a abrir nuevamente un archivo. En este caso lo voy a abrir en una plantilla que se llama, donde dice New From Template. Hay una plantilla que se llama Word Object. ¿Por qué Word Object? Es la plantilla que se utiliza para colocar objetos sobre una superficie.
Aquí él me va a dar esta opción que sale un cuadro azul, lo va a cerrar, dice drag here, vamos a darle aquí clic derecho, vamos a darle en add y vamos a buscar 3D object o 3D object. Vamos a buscar dónde guardamos, en este caso que llama hip hop dancing. Punto Navidad, tenemos un peso de 1,3 que está bien, más o menos sería un promedio máximo de 2 megabytes para ocupar casi todo el tope de nuestra capacidad. Nuestra galleta en este momento está rotando. Vamos a ver en la parte de la escena donde dice Looping Animate Block. Vamos a darle clic. Y donde dice aquí en la parte de la derecha, acá abajo, dice Spin Inputs. Dice Spin On y Off. Lo voy a deshabilitar para que deje de moverse esa galleta. Voy a ir nuevamente allá a mi escena. Y aquí dice Hip Hop Dancing. Vamos a utilizar el modificador de escalado que está en la parte superior. Lo vamos a bajar de tamaño, lo vamos a subir, lo vamos a colocar casi al mismo tamaño donde está esta figurita que es como un hexaedro. Bueno, la figura que está aquí azul. Vamos a darle tecla F. Él nos enfoca nuevamente ahora donde está nuestro modelado aquí en nuestro viewport. Este donde está acá, donde me veo yo es el simulador. Voy a ocultar o a eliminar en la escena, en la parte izquierda dice delete me, vamos a darle borrar y ahora solo nos queda la galleta. Pero la parte más importante acá, que es lo que vamos a aprender solo para probar en el otro tutorial, vamos a aprender cómo lo coloco en Effect House, solo para no confundir las plataformas, porque cada una maneja una interfaz diferente. Cuando ya lo tengo así, lo que hacemos en este punto es ir donde dice Hip Hop Dancing, le vamos a dar clic. Aquí en la parte de la derecha, donde dice Animations, no tiene ningún controlador, le vamos a dar en la flechita hacia abajo y seleccionamos crear nueva animación de controlador. Y automáticamente nuestro personaje empieza a bailar. Vamos a bajar este personaje hasta que nos quede a una distancia de más o menos, si yo roto acá, vamos a ver dónde está el piso o para guiarnos, porque aquí no, digamos, no veo dónde está el piso. Voy a crear dentro de Loop Animation, dentro de Drag Here, vamos a crear aquí un planito. Solo es para ver dónde está el punto inicial de nuestro rastreo de superficie. Voy a seleccionar nuevamente el Hip Hop Dancing y lo bajo. Y lo dejamos a la distancia de donde está ese planito. Ese plano, que es un plano simplemente que creé ahí vacío, lo elimino. Y en este punto ya tengo la galleta bailando. Pero si se dan cuenta, pues él pierde algunos colores. Entonces tendría que ir a la parte izquierda, donde está Hip Hop Dancing. Vamos a ir a buscar los materiales y aquí empezamos a mirar cuál es el material de cada cual. Que me doy cuenta que es el corbatín, le voy a dar OK. Le podemos agregar un especular para que tenga algunos brillitos. Y pasamos al siguiente. Entonces, el siguiente le damos clic, miramos cuál es esta, que es la sección del botón. Esta la dejamos amarillo. Le damos a especular para que quede con un brillo habilitar la opción. Y así sucesivamente empezamos a hacer con todos para darle el detalle a nuestra galleta. Estas texturas nos importan porque el programa de No Más School, cuando le agrega el color, lo agrega en un color como en una programación como estándar que no maneja tanto ni Spark como TikTok, pero sí nos quedan los materiales individuales y apartes como lo vimos, lo cual es lo que nos importa porque necesitamos poder diferenciar luego en nuestros programas qué parte del objeto es y también poderlo modificar a gusto sin necesidad de después, digamos, uno complicarse de cómo, si me quedó bien o no me quedó bien la textura o el color. El color, porque si se dan cuenta la textura que es la de la galleta, sí ya está. Por último, hacemos esta último de lo que es la boquita, que es rosadita. Y esta sí me gustaría dejarla, en este caso tenemos en estándar, pero me gustaría dejarla en flat, porque en flat ella queda alumbrando harto. Ya lo tenemos listo, tenemos una sola textura en este modelado, que es la textura cero, que es la de la galleta que está acá en la parte derecha. Le vamos a ir a la parte seleccionando esa textura que llama textura cero. Nos salen nuestras propiedades y en una parte donde dice compresión, vamos a darle manual. Él empieza a comprimir ahí automáticamente en PNG. Usted lo puede dejar en PNG o en JPG. Yo recomiendo que si no están utilizando ninguna transparencia, lo dejen en JPG y esto es porque JPG comprime más que PNG. Es decir, se puede dejar el tamaño un poco más pequeño. Porque si se dan cuenta tenemos un archivo de textura demasiado pesado. Pesa 1,95 megabytes y él lo está bajando a un tamaño
de 234 kilobytes. Lo ideal es que realmente siempre ustedes tengan estas texturas bajas, casi siempre a un peso por ahí máximo de lo que está saliendo ahí, 234 kilobytes. Ya teniéndolo listo, lo único que nos queda es mandarlo a probar en nuestros dispositivos, que está en la parte izquierda, hay una opción que se llama Test on Device. Y yo en este caso le di en enviar en donde decía Instagram, porque también lo pueden mandar aquí donde dice Send a Facebook. Mientras él hace toda la compresión, lo ideal es que él diga que tiene todo el peso bien. Si no termina de comprimir, nos va a mandar una información en el que va a decir que está demasiado pesado. Y eso es lo que siempre intentamos procurar que no pase en en nuestros modelados, es que sean muy livianos, aunque se rompan, tengan subdivisiones un poco que se notan, digamos que no sean tan bonitas. Pero aquí lo que buscamos más que todo realmente es optimizar. Es la palabra clave de los diseños de realidad aumentada. Optimización. Si ustedes tienen optimizados esos modelados, van a tener modelados más avanzados, porque en este caso ya manejamos objetos tridimensionales, pero también con animaciones. Pero lo importante es que carguen muy rápido y que los podamos subir y no tengamos problema de peso. Entonces ahora le voy a decir a NASA que me preste mi celular porque vamos a ver cómo se ve en el dispositivo esto que acabamos de crear. Entonces voy a ir a mi celular. En este caso recuerden que este Spark AR está iniciado con la sesión, en este caso creo que es con la sesión de NASA, pero ustedes van a iniciar con la sesión que ustedes tengan vinculadas. Recuerden que para vincular, pues cuando se abren Spark por primera vez, les va a decir con qué cuenta le va a relacionar, que realmente en sí es la de Facebook, y la de Facebook se relaciona directamente con la cuenta de Instagram. Entonces, cuando ya esas cuentas están relacionadas, pues les debe aparecer en una notificación en su celular en la cual va a decir, dice de este modo, dice try preview.export by NASA Carrero. Ustedes tocan este botón, venga, les voy a mostrar cómo se ve aquí en el celular, MacBook. Entonces van a encontrar este botón que es una carita sonriendo con unas estrellitas. Lo tocan en esa carita. Y aquí en ese momento buscan una superficie y si se dan cuenta ya tenemos nuestra galletita bailando. Como les comentaba, digamos esta galletita aquí en este punto, digamos los piecitos se doblan de una forma un poco extraña. Pero esto siempre pasa, es como les comentaba, porque no manejamos una anatomía pues tradicionalmente, digamos tradicional humana, sino es una anatomía de una galleta que lo que él intenta es asimilar todo lo que puede llegar a ser lo más cercano a los huesos de un humano. Y así sería la galleta. En el siguiente tutorial vamos a aprender exactamente lo mismo. Va a ser un tutorial muy cortico donde vamos a ver cómo se configura esto directamente, pero utilizando Effect House para poder crear un filtro con un personaje bailando en en nuestro celular, pero con la aplicación de TikTok. Entonces espero les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, recuerden que nos las pueden dejar aquí en la parte de abajo en los comentarios. Y esto de los modelados de animación de Mixamo es de probar muchas veces. Algunos modelados van a mandar fallos. Esto pasa por a veces por los pesos, también por el formato de FBX. A veces Mixamo, digamos, uno sube un modelado que puede estar en FX y el programa de una vez no lo admite. Pero es ir probando y siempre tener muy en cuenta, como les decía, la cantidad de polígonos, que realmente eso es la cantidad de peso, que es lo que vimos cuando manejamos Nomad Sculpt, que es decimar, que es bajar el peso. Existen muchas formas de bajar el peso, en internet pueden encontrarlo, como decimar o bajar peso de modelados 3D para que este cada vez trabaje mejor. Entonces nos vemos en el próximo tutorial, no se lo pierdan. Chao.